Capítulo 81. Ellos saben. 2. Punto de vista en tercera persona. Lo saben. Pensó Danny con creciente alegría, apenas capaz de contener la emoción. Por fin lo saben. Dios mío, de verdad creía que estaba condenado a no decírselo nunca en mi propia realidad. Una oleada de alivio lo recorrió como una bocanada de aire fresco. Danny, te estás comportando de verdad raro, dijo Sam con voz cautelosa y curiosa a la vez. Tenía el ceño fruncido por la confusión y los brazos rígidos sobre el pecho. ¿Qué pasa? Danny prácticamente dio un salto. Bueno, siéntense los dos. Esto va a llevar un rato explicarlo, dijo, indicándole apresuradamente a Tucker que se sentara junto a Sam en la cama, con un tono frenético pero emocionado. Tucker ladeó la cabeza, visiblemente desconfiado. ¿No dijiste antes que no podías decirnos nada? Sí, pero eso fue antes de darme cuenta de que ya sabían que tengo poderes fantasmales. Danny sonrió radiante, y su sonrisa se amplió. Sam y Tucker intercambiaron miradas, con las cejas arqueadas, sorprendidos e incrédulos. Sin embargo, esa incredulidad rápidamente dio paso a algo más serio. Sus expresiones se tensaron al girarse hacia él simultáneamente. Danny, empezó Sam, en tono bajo y serio. Como dijimos, estuvimos allí el día del accidente. ¿Por qué no íbamos a saber de tus poderes fantasmales? Antes de que Danny pudiera responder, ambos se levantaron e intercambiaron posiciones con él, agarrándolo suavemente de los brazos y ayudándolo a sentarse de nuevo en la cama. Ahora estaban de pie sobre él, con los brazos cruzados, mirándolo con familiaridad y preocupación. Explícate, ordenó Sam, sin que su voz dejara lugar a protestas. Danny abrió la boca, listo para soltarlo todo, cada verdad, cada secreto que había estado reprimiendo, pero algo en su mente le gritó que parara. Aunque Batman ya no exista en este mundo, eso no significa que deba compartir libremente su identidad. Todavía no sé cuál fue el efecto completo del deseo. Debo andar con cuidado. Inhaló profundamente por la nariz y exhaló lentamente por la boca, recomponiéndose antes de elegir sus palabras con cuidado. Ahora mismo, vivimos en una realidad alternativa. Por un momento, hubo un silencio absoluto. Entonces Sam y Tucker se echaron a reír, dejándose caer en la cama y el uno contra el otro, casi llorando por la dificultad para respirar. Realidad alternativa, logró decir Tucker entre jadeos, señalando a Danny como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. Pero se detuvieron en seco al ver el rostro de Danny. Su expresión era muy seria, con la mirada fija en ellos, sin humor ni sarcasmo. La risa se apagó en sus gargantas, reemplazada por confusión y sorpresa. Espera. ¿Hablas en serio?, preguntó Sam lentamente, con voz insegura. Danny asintió una vez. Dime algo. ¿En esta realidad, alguna vez hemos luchado contra un fantasma llamado Desiree? Se miraron, inseguros. Luego negaron con la cabeza. No, respondió Sam. Los únicos fantasmas poderosos contra los que has luchado hasta ahora son Ember, Skulker, la princesa Dorothea, Technus y Vlad. Danny se quedó boquiabierto. ¿Vlad? Luché contra Vlad. No estábamos allí cuando sucedió, explicó Tucker. Pero es lo que nos contaste. Dijiste que viajaste a Wisconsin con tus padres y lo conociste allí. Danny se inclinó hacia adelante, pasándose una mano por el pelo, con la mente acelerada. Así es. En este mundo, mis padres están vivos. Así que debí irme con ellos. A diferencia de mi realidad, donde nunca tuve la oportunidad. Eso significa que no viajaré a Wisconsin ni me encontraré con Vlad. Exhaló de nuevo, con los hombros hundidos. De acuerdo. Desiree es un fantasma, concretamente, un genio fantasma que concede deseos. Y gracias al deseo de un villano, se creó toda esta realidad alternativa. Sam se quedó mirando fijamente. Un fantasma que concede deseos. Y un genio, añadió Tucker, con un tono igualmente monótono. Danny los miró a ambos. Soy literalmente un adolescente medio muerto que puede atravesar paredes, desaparecer, volar y disparar ráfagas ectoplásmicas con las manos. Eso te parece creíble, pero con un fantasma que concede deseos, ¿eso es lo que te impide? Bien dicho, murmuró Sam al sentarse finalmente a su lado, esta vez más centrada en la conversación. Tucker fue a sentarse en la silla de la computadora, escuchando con más atención. Entonces, ¿qué deseo exactamente concedió este fantasma?
Preguntó Tucker, aún intentando asimilarlo todo. Danny dudó un momento y luego dijo con solemnidad: la desaparición de Batman. Hubo un momento de silencio. ¿Quién? Preguntaron Sam y Tucker al unísono, inclinando la cabeza. Exactamente. Dijo Danny, haciendo un gesto con ambas manos. No sabes quién es, porque fue borrado de esta realidad. Era un justiciero, protegía Gotham. Pero era más que eso. Era una especie de maestro para mí. Ante eso, bajó la voz y bajó la mirada al suelo. Frunció el ceño y había una pesadez en su forma de hablar que ni Sam ni Tucker le habían oído antes. Sam parpadeó, y su incredulidad dio paso a la contemplación. Espera. ¿Gotham tenía un protector? Eso sí que tendría mucho sentido. Explicaría por qué es un vertedero sin ley ahora mismo. Aunque también es difícil imaginar que un lugar así tuviera un protector, para empezar. Tucker asintió lentamente, dándole vueltas. Pero algo más lo inquietaba. Espera, ¿cómo conociste a ese tal Batman? Hasta ahora te las has arreglado bien con los fantasmas. La postura de Danny cambió por completo. Encorvó los hombros, juntó las manos con fuerza y su voz se volvió casi mecánica. De vuelta a mi realidad. Gotham aún era lo suficientemente segura para vivir gracias a Batman. Así que mi familia no se mudó. Ahí fue donde ocurrió el accidente. Ahí fue donde me convertí en un alfa. Ahí fue donde... Se le quebró la voz, luego su rostro se endureció. ¿Dónde? Maté a mis padres. Y a Jasper. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Los ojos de Sam y Tucker se abrieron de par en par, horrorizados, con la boca ligeramente abierta, sin saber qué decir. Danny se quedó mirando sus manos apretadas, con los nudillos blancos y los labios apretados formando una línea temblorosa. Ya no había duda. Cada gramo de emoción, cada palabra, cada pausa, todo era demasiado real. Danny. ¿Qué quieres decir con eso? Balbuceó Sam, con la voz temblorosa como si le hubieran quitado el aliento. Tucker guardó silencio al principio. Su rostro, paralizado por la conmoción inicial, se tensó poco a poco con una mezcla de preocupación y exigencia de claridad. Explícalo todo. Dijo en voz baja pero firme. ¿Cómo que mataste a tus padres y a Jazz? No estaban allí el día del accidente, solo estábamos mis padres y yo. Estaban emocionados por probar su propio portal fantasma y querían enseñármelo. A Jazz no le interesaba. Sin embargo, fracasó. Se decepcionaron al ver que ni siquiera se activaba. Pensé en hacerles el favor de echarles un vistazo. Después de todo, era el trabajo de sus vidas. Quería hacerlos felices, así que entré y empecé a investigar. Sam y Tucker sintieron un escalofrío al ver que Danny había perdido la chispa habitual en sus ojos, ahora con una expresión casi apagada al relatar la historia. Mamá, me vio investigando el portal y supo al instante que era peligroso y me llamó preocupada. Danny se apartaba el pelo, con lágrimas acumulándose en los ojos al recordarlo. Cerró los ojos, aún imaginando todo, lo que le dificultaba continuar con cada segundo que pasaba. Sam y Tucker estaban demasiado aturdidos para decir o hacer algo. Solo pudieron llamarlo débilmente por su nombre mientras continuaba. Pero siendo el torpe imbécil que era, como al parecer me sobresaltó hasta el más mínimo ruido, salté hacia atrás y presioné el botón que activaba el portal. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. El dolor me golpeó de golpe, como si me desgarraran y me cosieran de nuevo en segundos. Estaba ardiendo y paralizado al mismo tiempo. Todo sucedió demasiado rápido. Al instante siguiente éramos una familia feliz y al siguiente me arrebataron todo. Observé casi con agonía cómo mamá y papá luchaban contra la succión del portal. Jazz apareció al oír la conmoción y los tres fueron arrastrados demasiado cerca. No pudieron escapar y quedaron atrapados en la explosión que siguió. Esa fue la realidad en la que desperté. Batman me encontró en las ruinas del laboratorio y me acogió. Danny estaba casi hecho un ovillo, Tucker y Sam estaban a su lado, abrazándolo. Las lágrimas corrían por sus ojos. Podían verlo, sentirlo, y sobre todo, sentir el dolor y la culpa que Danny nunca había podido superar. Todo lo que había reprimido y encerrado, intentando ocultarlo. Sin que ellos lo supieran, había oídos adicionales escuchando. Durante la escuela, cuando Sam y Tucker decidieron escabullirse, no fueron tan astutos como esperaban, ya los había visto. Algo dentro de ella le decía que los siguiera, ya fuera su instinto fraternal, su preocupación por Danny o simplemente porque era ruidosa, siguió esos sentimientos y los persiguió.
Ella estaba de pie junto al muro, con la ventana de Danny completamente abierta y con ambas manos cubriendo su boca. Ella se deslizó lentamente por esa pared y mantuvo su cabeza agachada, su cabello cayéndole hacia el frente de su cara para ocultar su expresión, para ocultar la mirada de horror e incredulidad en sus ojos. Todo empezaba a tener sentido para Jack, todo cobraba sentido. Eso casi lo explicaba todo. Su reacción esa mañana, porque era tan cariñoso, el motivo de su culpa. Y no pudo evitar sentirse mal del estómago. Oh, Danny. No pudo evitar pensar. Sin embargo, Jack no era el único que escuchaba en secreto. Al principio, Maddie estaba preocupada por Danny debido a lo ocurrido durante el desayuno. Jack simplemente pensó que la mejor idea para animarlo era ir de caza de fantasmas. Sin embargo, cuando se dirigían hacia su calle, oyeron un alboroto y corrieron hacia su habitación. Justo cuando Maddie puso su mano en la manija de la puerta, se congeló al escuchar la voz de Tucker y Sam. Y al final, ella apartó suavemente sus manos y miró fijamente a Jack, que estaba de pie sobre la puerta con la expresión más seria que jamás había visto en su rostro. Se subió las gafas y se quitó la máscara mirando a Jack, mientras una mano temblorosa se elevaba lentamente hacia su boca. Maddie estaba a punto de llamarla, con la voz entrecortada. Pero Jack le tapó la boca con una mano y se colocó un dedo en los labios. Nunca había visto una expresión tan aterradora en el rostro de su marido. Jack se volvió distante mientras los dos continuaban escuchando la increíble historia que Danny estaba compartiendo. Capítulo 82. Ellos saben. 3. Punto de vista en tercera persona. Batman me encontró. Empezó Danny en voz baja y contenida. Se sentó en el borde de la cama, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos alrededor de ellas. Su mirada parecía distante, agotada por el cansancio y los recuerdos. Desperté en su guarida poco después del accidente. Pero era diferente. Hizo una pausa, apretando ligeramente los dedos. En cuanto recuperé el conocimiento, corrí directo al laboratorio presa del pánico. Pero ya no estaba. La explosión lo había destruido casi todo. La mirada de Danny bajó al suelo y guardó silencio por un momento. Me quedé allí sentado, rodeado de ruinas, completamente aturdido. Fue entonces cuando Batman me encontró de nuevo. No dijo mucho, solo me ofreció la mano y me llevó con él. Me entrenó. Me ayudó a controlar mis poderes. Finalmente, me puso al cuidado de un multimillonario que le debía un favor. Alguien amable. Alguien a quien no le importó adoptar a una adolescente con poderes fantasmales y un pasado trágico. Danny sonrió levemente, pero no había alegría tras ella, solo cansancio y nostalgia. Les debo todo a ambos. Miró a Sam y a Tucker, con la voz más suave. Claro que también tuve su apoyo. Incluso en ese otro mundo, sentí su presencia en mi vida. Pero era diferente. Tucker, que se estaba secando las últimas lágrimas de los ojos, levantó la vista. ¿Cómo es diferente? Danny suspiró y apoyó la barbilla en las rodillas. Batman no me dejó revelar mi identidad. En esa realidad, ustedes dos nunca supieron quién era realmente ni qué podía hacer. Sam y Tucker guardaron silencio al principio, atónitos ante la idea de una versión de sí mismos que desconocía los poderes de Danny. Les resultaba extraño, casi como escuchar sobre la vida de otra persona. Pero aún así, ninguno de los dos lo culpó. No fue decisión de Danny guardar el secreto. Quería decírselo desde hace tanto tiempo. Admitió Danny, con la voz ligeramente quebrada. Cada vez que te miraba, odiaba la mentira. Esta es la primera vez que he tenido la oportunidad de ser honesto. Sin secretos. Sin mentiras. Para sus adentros, añadió. Quería que fuera como en la serie, los tres luchando contra fantasmas juntos. Habría sido genial. Era un deseo silencioso y egoísta que lo había acompañado desde que recuperó la memoria de su vida pasada. Un sueño nacido al ver la caricatura de niño, ahora desdibujado por la crudeza de la realidad. Sam se acercó, acariciando suavemente la espalda de Danny. ¿Eso fue lo que desencadenó tu ataque de pánico? Preguntó con tono amable. ¿Fue despertar en esta realidad alterada y encontrar a tus padres sanos y salvos, o la ausencia de tu mentor? Danny negó con la cabeza lentamente, con expresión sombría. No. No fue eso. Tragó saliva. Eso pasó esta mañana. Vi a Jazz. Soltó una risita nerviosa. La vi con vida. Me derrumbé delante de ella. Lo cual fue un poco vergonzoso. Danny.
dijo Sam en voz baja. No hay nada de qué avergonzarse. Fue una reacción completamente humana, sobre todo considerando lo que has pasado. Danny asintió levemente, apretando más las rodillas. Lo sé. Gracias. Hubo otro silencio, más pesado esta vez, antes de continuar en voz más baja. Pero mi anterior ataque de pánico fue diferente. No fue solo un latigazo emocional. Respiró hondo y dijo, solo me queda un mes. Tucker y Sam levantaron la mirada bruscamente. Un mes antes de que el hechizo de Desiree se vuelva permanente. Explicó Danny. Un mes para decidir si mantengo a mi familia a salvo y con vida, o si prefiero la seguridad del mundo y rompo el hechizo. Sus palabras cayeron como un trueno. Danny continuó explicando cómo Batman, en su realidad, jugó un papel crucial en la creación de la Liga de la Justicia, la fuerza responsable de defender la Tierra de amenazas alienígenas, metahumanos rebeldes y desastres sobrenaturales. Sin Batman, ese futuro estaba en peligro. Líneas temporales enteras podrían colapsar. Inocentes podrían morir. Ya había estado escuchando justo afuera de la habitación. Su corazón se encogía con cada palabra. ¿En serio? Solo es un niño. ¿Por qué recae sobre sus hombros una decisión tan imposible? Pensó, temblando de emoción. La ira la invadió. Ira porque Danny tuviera que estar en una situación tan injusta. Ira porque alguien tan joven tuviera que cargar con tanto solo. Ella no estaba sola en su reacción. Escondidos cerca, Jack y Maddie se quedaron paralizados, tras haberlo oído todo. Jack apretaba los puños con fuerza, con la mandíbula apretada, mientras Maddie temblaba, con el rostro surcado de lágrimas que ni siquiera intentaba enjugar. Jack la rodeó con un brazo con ternura, acercándola a él mientras ella lloraba en silencio en su pecho. Luego, en silencio, la acompañó fuera del pasillo. Ambos necesitaban tiempo para procesar todo y decidir qué podían hacer para ayudar a su hijo. De vuelta en la habitación, Sam apretaba los puños con frustración. No es justo. Murmuró. No puedes elegir entre salvar a tu familia o salvar el mundo. Es que... Se detuvo antes de terminar, negando con la cabeza. Es demasiado. Danny no respondió de inmediato. Su silencio lo decía todo. Porque en el fondo él estaba de acuerdo. Fue demasiado. Espera. Intervino Tucker, incorporándose. Dijiste que el responsable de todo esto era un genio que concede deseos, ¿verdad? ¿Y que sí? ¿Y si la encontraras y le pidieras a tu mentor que regresara? O mejor aún, ¿y si desearas que ambas realidades se fusionaran? Así no tendrías que elegir. La expresión de Danny se ensombreció. Negó con la cabeza lentamente. No funcionaría. Murmuró. Tucker parecía confundido. ¿Por qué no? Porque Desiree es una genio fantasma con magia. Respondió Danny con voz grave, pues entendía las cosas mejor que ellos gracias a su conocimiento. Siempre tergiversa los deseos. Es su estilo. Aunque intentara que el deseo fuera irrefutable, encontraría algún resquicio que yo pasara por alto, lo revertiría y desencadenaría consecuencias impredecibles. Probablemente consecuencias que nos condenarían a todos. En lugar de que mis padres se hayan ido, bien podrían ser ustedes. Bajó la mirada hacia sus manos, apretando y aflojando los puños como si intentara aliviar una tensión profunda e implacable. La magia siempre tiene un precio. Es una de las primeras cosas que cualquier mago aprende en este mundo. Continuó en voz baja. Casi nunca es gratis. Consigues lo que quieres, pero pierdes algo a cambio. Claro que no podría ser tan fácil. Murmuró Tucker, con la frustración deslizándose en su voz. Sam se acercó, con una leve preocupación en la mirada. ¿Y ahora qué vas a hacer, Danny? ¿Tienes algún plan? Danny se levantó, con la determinación creciendo tras su mirada cansada. Planeo visitar Gotham. Asintió con firmeza. Necesito ver cómo está la ciudad con mis propios ojos. ¿Qué, Danny? No. Protestó Tucker con los ojos como platos. Gotham es peligrosa. Está llena de psicópatas asesinos, científicos locos, sectas, y he oído que hay monstruos devoradores de hombres. La voz de Danny era tranquila, pero firme. Gotham podría ser peligrosa. 2 anillos de luz blanca se formaron en su cintura, recorriendo su cuerpo en un instante mientras se transformaba en su forma fantasmal. Su cabello blanco brillaba tenuemente y sus ojos verdes brillaban intensamente. Pero yo también. Sam y Tucker se quedaron mirando mientras la transformación terminaba.
La seriedad del momento los golpeaba aún más fuerte. Danny flotaba a pocos centímetros del suelo, brillando tenuemente. Lo siento, pero tengo que irme. Necesito ver Gotham con mis propios ojos. Necesito encontrar a alguien. Sus puños se apretaron, brillando débilmente con una energía verde fantasmal. Necesito encontrar a Dick. Necesito saber si está bien. ¿Quién? Preguntó Sam con dulzura, notando un destello de emoción en la voz de Danny. Danny no respondió al principio. Tucker dio un paso al frente, intentando una estrategia diferente. Quizás podamos ayudar. Ofreció. Podemos ir a Gotham contigo. Te apoyaremos. Danny negó con la cabeza inmediatamente. No. Su tono era firme. Es demasiado peligroso. No puedo arriesgarme a arrastrarte a esa ciudad. No es como Amity Park. Hizo una pausa y luego se suavizó. Pero necesitaré tu ayuda. Simplemente. No estoy ahí. Tucker ladeó la cabeza. ¿Cómo? Información. Explicó Danny. Necesito saber qué ha cambiado en este mundo. Ustedes han vivido aquí toda su vida. Puede que noten cosas que les parezcan raras. Tucker frunció el ceño. Danny, recuerda que no nos daremos cuenta de lo que ha cambiado si no recordamos cómo era la realidad. Lo sé. Asintió Danny. Pero cualquier cosa sobre los héroes de este mundo, cualquier cosa que parezca fuera de lugar o extraña, podría ser útil. Superman, la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde. Cualquiera. Si algo te parece diferente o incorrecto, toma nota. Avísame. Sam y Tucker intercambiaron una mirada y suspiraron. Solo por la postura de sus hombros y la convicción en sus ojos, se dieron cuenta de que nada de lo que dijeran lo detendría. Sam dio un paso adelante y le tocó suavemente el brazo. Solo prométeme que tendrás cuidado, ¿de acuerdo? Danny la miró y luego asintió levemente. Sin dudarlo, Sam lo abrazó. Danny se quedó paralizado medio segundo, y luego lo devolvió con fuerza y agradecimiento. Era el tipo de consuelo que no sabía que necesitaba hasta que se lo dieron. No estás solo. Susurró Sam. No creas que tienes que hacerlo todo tú solo. Sí. Añadió Tucker, poniéndole una mano en el hombro a Danny. Te respaldamos. Siempre. La voz de Danny era tranquila pero cálida. Gracias, Sam. Gracias, Tucker. Soltó el abrazo y flotó más alto, dirigiéndose hacia la ventana. No sé cuánto tiempo estaré fuera. Dijo, girando la cabeza lo justo para que le oyeran. Si mis padres preguntan dónde estoy, inventa algo. No esperó una respuesta. Con una oleada de energía, Danny se disparó a través del cielo, una raya negra y plateada dirigiéndose al este, en dirección a Gotham. Abajo, escondida entre los arbustos cerca de la casa, Jazz lo vio desaparecer entre las nubes. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y el corazón le latía con fuerza. Verlo volar en su forma fantasmal confirmó todo lo que había oído. Es real, pensó. Todo. No es solo una pesadilla. Su expresión era una complicada mezcla de asombro, tristeza y feroz determinación. Entonces que me aspen si dejo que cargue con esta carga él solo. Tengo que pensar en cómo ayudarlo. Capítulo 83. Whisperante. Punto de vista en tercera persona. Mientras Danny volaba sobre Amity Park, con el viento azotándolo con la fuerza de un motor a reacción, se quedó paralizado en el aire. Parpadeó, se quedó suspendido un instante y se rascó la cabeza, confundido. ¿Por dónde queda Gotham exactamente?, murmuró en voz alta, mientras escudriñaba el horizonte con la mirada. Con un suspiro, se frotó la frente con exasperación. Tendré que seguir hasta que vea algo familiar y dirigirme desde allí. Desapareció gradualmente de la vista, integrándose a la perfección con el aire que lo rodeaba. Lo último que necesitaba era llamar la atención durante el vuelo, sobre todo con lo caótico que había estado todo últimamente. Su cuerpo cortó el aire como un misil, con los brazos extendidos hacia adelante y su cabello blanco ondeando a su espalda en un movimiento borroso. No hace mucho, la velocidad máxima de Danny rondaba los 177 km por hora. Pero tras incontables horas de entrenamiento, descubriendo la profundidad de sus poderes fantasmales y perfeccionando el control de su forma ectoplásmica, su velocidad había aumentado exponencialmente. Ahora era un rayo de energía invisible, moviéndose tan rápido que la ciudad a sus pies se volvió borrosa.
Amity Park, el pueblo que se suponía que era su hogar, pasó bajo sus pies como una mancha gris. Bajó la vista brevemente, observando los tejados y calles desconocidos pasar a toda velocidad, y su expresión se complicó. Emociones que no comprendía del todo se arremolinaban en su interior. Ya no sabía cómo sentirse. Sacudió los pensamientos de su cabeza y aceleró hacia adelante, con el viento aullando en sus oídos. Después de varios largos minutos de zigzag y navegación a través de nubes y puntos de referencia distantes, finalmente se encontró sobre un lugar muy diferente: Gotham. Danny se detuvo por completo en el aire y miró hacia abajo en silencio. Incluso desde esa altura, podía oír el lejano y agudo estallido de los disparos resonando en la jungla de cemento. Las ventanas de los edificios estaban tapiadas a toda prisa con tablones de madera, algunos reforzados con metal. La basura cubría las calles. Los grafitis marcaban cada esquina. Abajo, la ciudad vibraba de inquietud y caos. La gente corría por callejones y cruces de calles como animales acosados. Se movían con rapidez, algunos casi corriendo, con la mirada constantemente escrutando su entorno. La sospecha y el miedo flotaban en el aire. Muchos portaban armas de fuego a la vista, visibles y descubiertas, no para intimidar, sino para sobrevivir. No era paranoia, sino necesidad. Danny permaneció en silencio, con los ojos llenos de compasión y tristeza mientras observaba. Tenía recuerdos vívidos de otra vida en un mundo diferente. Una ciudad diferente. Pero también tenía recuerdos de este lugar. Recuerdos de crecer aquí, de llamar hogar a esta ciudad caótica y destrozada. Una extraña dualidad vivía en su interior, y el peso de ambas vidas le oprimía el pecho. ¿De verdad ha llegado a esto?, pensó Danny, con el pecho apretado. ¿Una ciudad donde nadie puede confiar en nadie? ¿Donde las calles rebosan de miedo en lugar de vida? El pensamiento pesaba mucho sobre él mientras seguía a la deriva a través de la metrópolis destruida. Y entonces, vio algo que nadie más pudo ver. Pequeños destellos verdes danzaban suavemente por la ciudad como luciérnagas. Etéreos y parpadeantes, entraban y salían de las paredes, flotaban sobre las calles y rodeaban los edificios como hojas atrapadas por una brisa fantasmal. Eran invisibles para la gente de abajo, pero no para Danny. Para él, eran tan claros como el agua. Eran espíritus. Un retazo de almas. Se acercó a uno de ellos. Era pequeño, frágil y temblaba mientras flotaba. Su forma translúcida parecía casi una vela parpadeante en medio de una tormenta. Danny se acercó con suavidad, en voz baja y amable. «Oye. ¿Qué pasa?» El duende se giró hacia él, con lágrimas fluyendo silenciosamente de sus grandes ojos brillantes. Yo no quería morir. Quería vivir». El pecho de Danny se encogió al acercarse flotando. En cuanto la abrazó, el alma se acurrucó contra él como buscando calor. No sabía cómo, pero sabía que este había sido un niño. Sus labios temblaron levemente mientras acunaba el alma en sus brazos. «Está bien. Vas a estar bien. La muerte no es algo a lo que temer», susurró suavemente. «De hecho, es muy hermosa». El duende sorbió por la nariz, parpadeando. «¿También murió, señor?» Danny rió entre dientes, intentando animar el ambiente. «¿Más o menos?» «Bueno, sí. De hecho, he muerto 2 veces. Así que tengo un poco más de experiencia que la mayoría». Con el duendecillo anidado en sus brazos, Danny continuó recorriendo Gotham, zigzagueando entre edificios y sobrevolando tejados. A lo largo del camino, empezó a notar más de ellos. Más almas perdidas. Algunos flotaban con tristeza, otros gritaban en silenciosa agonía, pero todos compartían un rasgo común. Aún no habían superado su objetivo. Y aún así, se sintieron atraídos por él. Danny aterrizó suavemente en la azotea de un viejo edificio de apartamentos y comenzó a caminar lentamente por el borde. Sus botas repiqueteaban suavemente contra la grava y el alquitrán, con cada paso medido y tranquilo. Más espíritus verdes flotaban hacia él. Algunos revoloteaban a su lado, otros se aferraban a sus piernas, mientras que otros se posaban sobre sus hombros como pájaros. Algunos lo seguían como polillas atraídas por la luz. Almas ancianas. Adultos. Adolescentes. Niños. Incluso animales, todos los que han sufrido una muerte injusta. Todos tenían algo en común. No estaban preparados. No querían morir. No los empujó. No se apresuró. Simplemente caminó.
Julián, el primer duende que conoció, se había instalado en su cabeza, acurrucado entre su cabello como un gato contento. Sé que seguir adelante puede dar miedo, dijo Danny en voz baja, con la voz transportada por el viento fantasmal mientras bajaba del tejado y caminaba por el aire hacia el siguiente como si cruzara un puente. Pero no tienes que pensar en la muerte como el final. No es un muro. Es una puerta. Una que te abre a un nuevo viaje. Una nueva aventura. Uno de los espíritus mayores, vacilante y titubeante, flotaba a su lado. Entonces, ¿por qué no te has ido, chico? ¿No te da miedo a ti también? Claro que tengo miedo. Es natural tener miedo de lo que no entendemos. No sé qué me espera al otro lado. No sé si encontraré paz, ni si me quedará algo. Pero sí sé esto. Giró ligeramente la cabeza y miró hacia el horizonte de la ciudad, donde algunos edificios destruidos aún se erguían orgullosos, desafiando su entorno. En estos momentos, todavía me necesitan aquí. Hubo un largo silencio después de que habló. Los espíritus a su alrededor parecieron procesar sus palabras, con expresiones serenas y contemplativas. Julián, el espíritu del niño sobre su cabeza, observaba por encima del cabello de Danny. ¿Quieres decir que te quedaste por nosotros? Preguntó un espíritu, una mujer con tenues contornos de un rostro desfigurado por el humo y el fuego. Danny le ofreció una sonrisa amable. Supongo que sí. Puedo ser bastante terco. Quizás no he terminado lo que tengo que hacer. Quizás. Estoy aquí para ayudar a otros a encontrar la paz primero. Supongo que no podía soportar irme mientras aún hubiera gente como tú, espíritus que no merecían ser olvidados. Alguien tiene que estar ahí para ti. ¿Por qué te ves así? ¿No te pareces al resto de nosotros? Preguntó Julián, ladeando la cabeza. Pareces casi un medio fantasma. Danny soltó una risa breve, casi tímida. Sí, es bastante acertado. Un accidente me convirtió en algo. En algo intermedio. Ni vivo del todo, ni muerto del todo. Soy lo que llamarían un alfa. Poderes fantasmales, corazón humano. Genial. Susurró Julián, haciéndose un ovillo sobre la cabeza de Danny. Eres como un superhéroe. Danny se rió entre dientes. Esa es la idea. Mientras el grupo avanzaba flotando, Danny vislumbró una pequeña capilla encajada entre dos edificios de apartamentos en ruinas. El campanario estaba roto y torcido, y las vidrieras estaban destrozadas. Sin embargo, algo en ella aún irradiaba paz. Descendió lentamente, seguido por la comitiva espectral. Empujó las puertas de la capilla con un suave crujido, adentrándose en el aire polvoriento y la luz tenue que se filtraba por las grietas del techo. Dentro, la sala estaba en silencio. Una cruz destrozada yacía frente al altar, y los bancos rotos estaban esparcidos como fichas de dominó caídas. Pero incluso allí, sobre todo allí, se sentía tranquilo. Respetuoso. Como si los muertos fueran a ser escuchados. Danny caminó lentamente por el pasillo, con espíritus flotando a los lados, observándolo. Se acercó al altar y se sentó con las piernas cruzadas frente a él. Los demás lo imitaron, algunos flotando en el aire, otros aterrizando suavemente en el suelo. No sé si este lugar alguna vez reconfortó a la gente. Dijo Danny en voz alta, con un débil eco en el espacio vacío. Pero quizá ahora sí. Uno a uno, los espíritus se acercaron. El niño Julián se dejó caer y se acurrucó en el regazo de Danny. Un hombre mayor, cojo en su forma espiritual, se sentó junto a Danny, rozando el suelo con su mano fantasmal y dedos temblorosos. Una mujer aferraba lo que quedaba de un relicario espectral alrededor de su cuello, con los labios moviéndose como si rezara. Danny se sentó con ellos un rato, sin decir nada. Simplemente escuchaba. Los susurros de las almas a su alrededor eran suaves, llenos de arrepentimientos, recuerdos, miedos y tenues esperanzas. Compartían historias de vidas interrumpidas. Amantes que nunca se reencontraban. Familias separadas. Sueños abandonados en el caos de la lenta decadencia de Gotham. Y Danny escuchó cada palabra. Finalmente, después de lo que parecieron horas, levantó la vista y respiró hondo, más por costumbre que por necesidad. No tienes que seguir vagando. Dijo. No tienes que perderte. Si estás listo, puedo ayudarte a seguir adelante. Julián lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Te dolerá? Danny negó con la cabeza suavemente. Para nada. Se sentirá como quedarse dormido en los brazos de alguien a quien amas. Tranquilo.
Algunos espíritus ascendieron, mirando en silencio hacia los delanteros. La atmósfera había cambiado sutilmente al principio, pero inconfundiblemente. Uno a uno, se volvieron hacia Danji. Uno de ellos, con voz suave pero firme, habló. Creo que estamos listos para seguir adelante. Otros permanecieron indecisos, sus cuerpos vacilando con incertidumbre. Pero finalmente, ellos también cerraron los ojos. Un suspiro colectivo recorrió al grupo, un sonido de liberación y silenciosa resignación. Con cansada aceptación, asintieron. Dandy asintió levemente en respuesta. No sé exactamente cómo invocarla, admitió para sus adentros, mirando a los espíritus que lo rodeaban. Con una respiración profunda, Dandy cerró los ojos y susurró, no como un hechizo, no como una orden, sino como una oración llevada por el viento. Muerte. Estos espíritus inquietos están listos para seguir adelante. Por favor, guíalos a la siguiente etapa de su viaje. Hubo silencio. Y entonces, una voz, como terciopelo y crepúsculo. Me encantaría. Los ojos de Danny se abrieron y allí estaba ella. La muerte del infinito. Se alzaba con la gracia de la brisa, con una sombrilla negra sobre el hombro, proyectando apenas una sombra tenue. Su atuendo gótico no la hacía parecer sombría ni amenazante. La hacía elegante, sensata, auténtica. Su cálida sonrisa irradiaba seguridad. No era la clase de sonrisa que se le dedica a alguien que se marcha, sino a quien regresa a casa. Todas las almas presentes se giraron hacia ella y en ese instante, lo sintieron. Paz. Comprensión. Bienvenido. Vengan todos. Dijo amablemente, con su voz resonando como campanillas de viento lejanas. Les espera una nueva aventura. Los espíritus, casi hechizados por su presencia, comenzaron a flotar hacia ella. Al acercarse, algo hermoso ocurrió. Sus pequeñas y parpadeantes formas comenzaron a brillar. A cada centímetro que se acercaban, se transformaban. Pequeñas luces verdes se expandieron, tomando forma de quienes eran en vida. Hombres, mujeres, niños, ancianos, perros, gatos, incluso pájaros. Rostros y rasgos regresaron por completo, sus seres pasados restaurados para una despedida final. Cada uno de ellos se volvió hacia Dandy antes de seguir a la muerte hacia lo desconocido. Ellos sonrieron. Agradecido. Gratis. Entero. Entre ellos, Julián revoloteó hacia atrás y aterrizó suavemente en el pecho de Dandy. El niño lo miró con ojos brillantes y abrazó a Danny con sus pequeños brazos. Danny se quedó congelado en el lugar, momentáneamente aturdido por el gesto. Jejeje. Rió Julián. Ahora los fantasmas podemos decir que tenemos nuestro propio superhéroe. A Danny se le entrecortó la respiración y se le hizo un nudo en la garganta. No pudo hablar. Lentamente, abrazó al pequeño espíritu y le devolvió el abrazo. Cuando Julián lo soltó, dio una última sonrisa antes de darse la vuelta y correr hacia la muerte, quien extendió su mano para guiarlo junto con el resto. Danny se quedó allí, clavado en el suelo, inmóvil mientras observaba las almas cruzar, los últimos destellos de luz verde desapareciendo en el abrazo de la muerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y luego ella regresó. La muerte caminó hacia él con calma, con pasos silenciosos pero pausados. Se detuvo justo delante de él y se agachó a su altura, con la sombrilla ligeramente inclinada para cubrirlos a ambos. Su sonrisa nunca se desvaneció, pero ahora era más serena, más íntima. Lo miró con esos ojos profundos y conocedores que habían visto el primer amanecer y algún día verían el último. Hola, Dandy. Dijo con dulzura. ¿Te importaría decirme qué te pasa por la cabeza? Me han dicho que soy muy buena oyente. Por un instante, Danny no respondió. Le temblaban los hombros al llevarse una mano a su cabello plateado, apretando los dedos con fuerza. Sus ojos brillaban, vidriosos por la emoción. Las lágrimas amenazaban con derramarse. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Cuando por fin habló, se le quebró la voz. No. No sé qué hacer. Admitió, con un tono áspero y tembloroso. Me siento tan perdido. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde.
también a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.